Esta es la máxima personalización para un Windows 10 navideño, cursores, temas, skin, todo en un solo enlace. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar este video es traído a ustedes gracias a CDK Over, sin duda licencias totalmente genuinas, totalmente validadas, totalmente certificadas, las encuentras ahí en la plataforma de CDK Over. Puedes obtener lo que es un Windows 10 totalmente original, validado, totalmente genuino. El enlace va a estar abajo, ya lo sabes, en la descripción. Aplicas lo que es el código de descuento exclusivo y obtienes excelentes promociones aplicándolo directamente, ya lo sabes. Todos los enlaces abajo en descripción, excelente cartera de licencias ahí en CDK Offer. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo capítulo de la máxima personalización. Y como estamos en épocas navideñas, pues personalizar Windows 10 al mero toque navideño. Así es que vamos a irnos ya al grano. También quiero destacar que ya se están publicando lo que son las encuestas informáticas. Obviamente los enlaces van a estar abajo en la descripción, pero tal cual está en la pestaña de comunidad, se irán publicando cada 3 días los mejores navegadores. Ahí la encuesta básicamente rellena, es muy importante. Si es que ya lo sabes, pestaña de comunidad, el video totalmente completo, mostraron los resultados, será a finales de este mes. Así es que dicho esto, vamos al grano, porque la carpeta, un solo enlace para que obtengas los archivos necesarios para personalizar Windows 10 al mero toque navideño, estará abajo en la descripción. Aquí tal cual lo tienes directamente. ¿Qué es lo que vamos a estar realizando? Pues mira, vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo lo que es este Windows 10, que básicamente, pues mira, no me gusta tanto como está ahora mismo, pero ¿qué te parece si vamos a ir personalizando un poco con esto? Yo, por ejemplo, tengo lo que es Falcon X, así es que voy a aplicar, ya lo sabes, los enlaces abajo en descripción. Esta clase de videos nos vamos directamente ya a lo que es el mero grano. Ya está, por ejemplo, ahí lo tengo ya centrado. Me parece pues indispensable tenerlo ahí. Y por ejemplo, le ponemos acá un toque, yo que sé, por ejemplo, ahí le aplico un poco de transparencia. Vamos allá. Dicho eso, voy a darle directamente acá, que no me muestra lo que es el botón de Cortana ni tampoco el botón de la vista previa. Tampoco me gusta esto, así es que barra de herramientas acá, perdón, en la búsqueda. Aquí, por ejemplo, voy a desmarcar esto. Aquí, por ejemplo, voy a darle aquí tal en oculto, centrado totalmente. Así es que si tiene varios programas añadidos acá, se va a ver excelente. Así es que ya todo en esta cuestión de lo que es la barra de menú, en la cuestión de centrarlo, porque vamos a ver que, por ejemplo, tenemos algunos ORTs indispensables. Por eso vamos a estar utilizando lo que es OpenShield, enlace, ya lo sabes, todos estos archivos, enlace completo abajo en descripción. No creo estar desfragmentándolo, pero mira, te lo voy a estar dejando, no pesa demasiado todos los archivos. Así es que vamos allá, vamos a instalar lo que es OpenShield para cambiar lo que es el botón de menú. Y tal cual, ya una vez instalado lo que es esto, pues mira, vamos a observar que ahí, por ejemplo, lo tenemos. Podemos reemplazar los iconos, añadir otros botones. Esto va perfecto, así es que, pues mira, vamos a ver que, por ejemplo, tengo algunos archivos acá, ORTs, que por ejemplo, mira, ya tal cual lo puedes ver y observar, son varios, y esto va directamente a la vista del mero estoque navideño. Por ejemplo, aquí de regalos, aquí algunas estrellas, aquí de algunos regalos que justamente se ven sensacionales al mero estoque, obviamente navideño. A algunos no les gusta tanto esto, pero mira, básicamente aquí estos son un poco más pequeños. Así es que vamos allá, vamos directamente a los ajustes de OpenShield para ver, pues claro que sí, la configuración. Acá, por ejemplo, vamos a reemplazar el botón. Vamos a darle aquí en personalizar, elegir la imagen, y para ello obviamente vamos a recurrir a lo que es la carpeta de ORS, donde tal cual aquí lo podemos obtener. Yo, por ejemplo, no lo sé, por ejemplo ese de regalo, pues mira, se ve magnífico ahí. Le puedo dar directamente a OK. Obviamente aquí hay algunos que son un poco más pequeños, pueden ajustarse de manera sensacional. Esto ya es al mero toque de, por ejemplo, tu barra de menú. Y mira, le doy directamente a clic acá. Ahí lo tengo, me parece vasto, sensacional. Obviamente también puedo seleccionar lo que es el menú. Eso ya propiamente a la mera configuración de lo que es este programa de OpenShield. Ya esto es a tu elección. Obviamente ahí ya puedes ir eligiendo skin también, básicamente elegir si no te gusta esto, pues el clásico
por ejemplo, seleccionar las diferentes skins. Esto ya es meramente al toque. Yo, por ejemplo, estoy haciendo al toque navideño. Luego después vámonos, claro que sí, a lo siguiente, porque por ejemplo tenemos acá los excelentes punteros. Ya tal cual en los punteros, pues mira, básicamente tienes demasiados punteros. Muy padres los punteros, o sea, al mero toque navideño. Aquí lo puedes obtener, por ejemplo, de caramelos. Aquí, por ejemplo, una esfera navideña como puntero estaría excelente. Y una estrella, por ejemplo, también. Y para la cuestión de la instalación, pues mira, es muy fácil y muy sencillo, como irte directamente a cualquiera de los punteros y directamente darle clic aquí, instalar. Vamos allá, tal cual instalado. Y ahora sí, ya por ejemplo puedo localizar lo que son acá punteros. Vamos a ver, cambiar el aspecto del puntero. Vamos a ir, por ejemplo, tenerlo ahí. Yo, por ejemplo, selecciono alguno, por ejemplo, acá. Le doy clic aquí en aplicar. Le vamos a dar aquí en aceptar. Pues mira, aquí ya lo tengo de manera totalmente eficiente. Ya está aquí lo que es este excelente puntero. O sea, me gusta demasiado. Aquí lo tengo ya al mero toque ahí, claro que sí. Y ahora vámonos, por ejemplo, ahí. Por ejemplo, como he dicho, sin duda, toda esta carpeta tiene demasiados punteros. Ahí está la elección. Por ejemplo, vámonos a lo siguiente, porque imaginemos que, por ejemplo, queremos cambiar el fondo de pantalla. Ojo, aquí hay dos opciones. Puedes cambiarlo a una pantalla de fondo animado, acá tal cual, que esto es la primera opción. Esto es directamente con el programa Live Tuc. Vamos allá, por ejemplo, acá. Vamos a instalarlo. Vamos a la aquí siguiente. Vamos a instalarlo. Esto ya es, como he dicho, totalmente opcional para poner lo que es un fondo animado acá, un efecto, o podríamos llamarle así, un video tal cual en el escritorio. Poder ahí colocar lo que es nieve, por ejemplo, un pino acá. Esto sí consume un poco de memoria RAM, por eso he dicho que es la primera opción en la cuestión de la personalización de lo que sería, pues básicamente esto de animaciones aquí en el escritorio. Vamos a darle aquí en instalar. Dicho esto, vamos a darle aquí en cerrar. Vamos a darle aquí en que se empiece a cargar lo que es Lively Wallpaper. Así es que vamos a poner aquí fondos animados, tal cual. Aquí ya lo tenemos, Lively Wallpaper. Que es lo que hacemos? Vamos a darle clic aquí en añadir. Vamos a seleccionar un archivo de video que obviamente pues te voy a estar dejando algunos que ya tal cual he obtenido. Tal cual, ahí por ejemplo ya he obtenido varios. Por ejemplo, voy a seleccionar este. Vamos a darle directamente clic ahí, que lo empiece a añadir. Te voy a estar dejando lo que es la página también, donde se pueden obtener más clases de videos exhaustivos del mero toque navideño. Y no solamente de eso, sino una gran cartelera también abajo en descripción. Puedes darle directamente ahí, lo puedes obtener tal cual ahí. Le voy a dar aquí en OK. Aquí por ejemplo me requiere una actualización. Esto ya es totalmente opcional tal cual. Pues mira, tal cual ahí ya lo tenemos. Quiero que veas que por ejemplo ahí, por ejemplo, lo tienes. Ahí puedes manipularlo de manera exhaustiva. Mira, tal cual tu Windows 10 toque navideño, obviamente. Y por ejemplo queremos cambiar otro, claro que sí, lo podemos hacer, muchachón. Simplemente seleccionamos acá algún otro, que por ejemplo este, vamos a seleccionarlo ahí tal cual para que empiece a añadir lo que es un pino ahí, por ejemplo. Vamos a darle clic acá. Vamos a esperar ahí a que empiece a aplicar estos cambios. Como he dicho, esto sí consume un poco de memoria RAM. Hay que tener consideración que sí consume memoria RAM. Batería, claro que sí. Así es que es la primera opción en la cuestión. Pues mira, ahí de poder personalizarlo. Mira, por ejemplo, ahí lo tenemos. Se ve bien. A ver, se ve bien. Aunque, como he dicho, consume algo de memoria RAM. Y eso, pues claro que sí, no nos gusta tanto. Vamos a observar, por ejemplo, otro, ya que andamos aquí de curiosos, pero no queremos que se nos haga demasiado largo este video. Vamos a ver, por ejemplo, este último, y con eso ya finalizo en esta parte, como he dicho. Así es que vamos a aplicar ahí lo que es un tema de remitir ahora mismo, pero vamos a darle luego este último toque para ver cómo es que se ve. Pues mira, esto que tal cual, de hecho, si no se ve un poco bien en esta parte de los gráficos, pues mira, también lo puedes personalizar aquí en Lively Wallpaper, los tonos para que se vean acoplados, pero eso ya es más meterse acá directamente. Mira, ahí por ejemplo lo obtendríamos de manera totalmente express, totalmente rápida. Ahí por ejemplo lo podríamos dejar, sin duda ahí. Esa es la primera opción. Y por ejemplo también lo podemos aplicar aquí ya en la cuestión de remitir. Vamos a instalar la última versión, por ejemplo esta. Vamos a darle aquí estándar, instalar, tal cual. Vámonos ya al grano.
con los skins que también traigo ahí, por ejemplo, que sin duda están pues eficientes, están vastos ahí, por ejemplo. Así es que mira, ya lo tenemos acá tal cual. Esto ya lo sabes, puedes darle directamente acá para que no, si no es que no lo quieres, obviamente, esto ya es a tu elección, ya siempre lo sabes esto. Vamos ya directamente a copiar lo que son las skins. Ya por ejemplo aquí tenemos algunas de ellas. Yo por ejemplo puedo llevar directamente toda esta carpeta a lo que es documentos, aquí a remitir a lo que son skins. Por ejemplo puedo dar directamente a clic acá para que le empiece a pegar acá tal cual. Y mira, ahora sí ya lo tengo aquí tal cual. Vamos a darle clic aquí en actualizar todo. Para ello ya de esta manera ya lo tenemos acá las skins. Y mira, por ejemplo lo ponemos aquí un árbol navideño. Yo por ejemplo pues mira, aquí lo podría obtener. Ya esto obviamente es a tu propio estilo, a tu propia consideración. Obviamente mira, por ejemplo tengo aquí el fondo, pero puedo tener lo que es esta skin. O sea, ya esto es directamente a tu propio estilo. Por ejemplo, vamos ya que yo por ejemplo quiero, por ejemplo, otro árbol de navideño. No me quedo estancado únicamente con eso. Quiero por ejemplo este árbol. Imaginemos que tengo todo mi escritorio lleno, ya no tengo por ejemplo este efecto acá. Mira, aquí lo tengo, tiene otros propios, por ejemplo. Vamos allá, vamos a observar algunos de ellos. No me gusta abrir todo lo que se remitir, pero vamos a observar que por ejemplo acá yo quiero por ejemplo bolitas de Navidad. O mira, ¿sabes qué? Algo interesante que tiene por ejemplo luces navideñas. Pues mira, aquí lo obtengo, lo puedo ahí personalizar de manera eficiente al mero estilo, obviamente al mero estilo navideño. Un Windows 10 totalmente navideño. Mira, otra clase de serie de luces acá también. O sea, mira, lo puedes ahí emparejar directamente acá. O sea, se ve épico. Sí, probablemente a algunos no les guste tanto la Navidad, pero mira, ahí personalizarlo para que tus familiares pues digan, mira, sin duda este chaval tiene personalizado lo que es su Windows 10, su computadora. Obviamente, claro que sí, ahí por ejemplo los puedes personalizar. Ya esto es a tu propio gusto. Como he dicho, hay demasiados skins que los puedes aplicar. Sin duda los enlaces van a estar abajo en la descripción. El archivo todo en uno, claro que sí, el archivo todo en uno. Y ya por ejemplo vamos a ver que por ejemplo Santa animado, pues mira, ahí lo podremos obtener, claro que sí. Y luego después ya obviamente si tuvieses lo que son varios archivos, pues llamémoslo así, por ejemplo archivos RAR, que generalmente todos conocemos lo que es el archivo de WinRAR y siempre es un clásico que tenemos demasiados archivos WinRAR ahí por ejemplo en la carpeta de descargas. No me digas que no, todos tenemos archivos de WinRAR y a veces es, pues mira, demasiado molesto ver el mismo icono y el mismo icono ahí siempre. Pues mira, también, claro que sí, ahí por ejemplo temas de WinRAR, claro que sí, obviamente los puedes obtener directamente, son temas para aplicarlos ahí en WinRAR. Y mira, ya de un solo vamos a aplicarlos acá, temas de WinRAR, por ejemplo aquí hay varios. Por ejemplo vamos a darle clic acá, dice que si deseas instalar lo que es este tema, vamos allá, tema instalado correctamente, vamos a darle clic aquí que sí, vamos a darle clic acá, no se aplican los cambios, vamos a darle clic aquí en que no, opciones. Obviamente tenemos aquí que seleccionar el tema Hombre de Nieve para que se actualice correctamente. Y mira, a ver, luce épico, luce magnífico los archivos de WinRAR. Mira cómo se ven magníficos. Obviamente esto es lo que sería un archivo de WinRAR. Ya no tenemos esos molestos libros, sino que tenemos algo al toque navideño. Pues mira, ahí los tenemos de manera eficiente, totalmente elemental. Y pues como he dicho, básicamente te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción para que obviamente los apliques correctamente, tal cual. Puedes dejar tu Windows 10 al mero toque navideño, así tal cual como lo tengo yo. Sin duda, como he dicho, todos los enlaces van a estar abajo en la descripción. Y ahora sí vamos a pasar directamente ya, ahí estarán viendo todos los comentarios de los pasados videos, se me habían olvidado, ahí tal cual. Muchísimas gracias, saludos a todos campeones. Obviamente estarán apareciendo varios para que sea de manera eficiente. Ya en otro video estaré respondiéndole detalladamente a cada uno de ustedes, pero mira, están apareciendo ahí. Obviamente también estaré respondiendo abajo en los comentarios. Y como he dicho, no se pierdan de las encuestas, es importante la comunidad, la pestaña de comunidad
comunidad ahí muy pero muy importante. Y nada, yo me despido. Recuerden como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un próximo video. Master Tuto juega. Audio Jungle.